que lo vamos a hacer rápido, ¿ok? Bueno, este tema se divide en tres partes, ¿ok? Asitis, que ya hemos visto un poco. Luego vamos a ver paraneoplásicas y toxicidad, que es lo último que vamos a ver, ¿ok? Bueno, asitis, algo rapidito, ustedes creo que se deben acordar, han debido ver alguna vez algún paciente con asitis, ¿no? Sobre todo en el contexto maligno. Entonces ya saben que asitis es acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ¿verdad? Peritoneo ya lo conocen, una membrana que recubre los intestinos, las vísceras internas, la cavidad pélvica abdominal también, y pues tiene muchas funciones, ¿no? Que no voy a abundar básicamente, ¿no? El detalle es de que hay cierta cantidad de líquido, no esta cantidad, cierta cantidad de líquido que permite que las asas intestinales, las vísceras se desplacen entre sí. ¿Alguien ha ido alguna vez a alguna cirugía de la laparotomía? ¿Nunca ha visto un abdomen abierto? No. ¿En serio? No. Sí. Nefrectomía. Nefrectomía, bueno, Sí, esto peritoneal ya. no se puede ver. ¿Ustedes? Sí. Sí, ¿no ven? Polysigmoids. Claro, ya han visto cómo hay una pequeña membrana que recubre todos los intestinos y demás, delgadita, casi transparente, pues es el peritoneo, ¿ok? Entonces normalmente es transparente, no diré transparente, pero por lo menos translúcido, ¿ok? Pasen. Buenas, pasen. Entonces, es translúcida, poca cantidad de líquido y pues no hay mucho secreto en eso, ¿no? Esto ya sabemos que tiene una peritoneo parietal visceral. Entonces, para mí esta es una de las claves que quizás no han entendido muchos de ustedes cuando hablamos de carcinomatosis peritoneal. Recuerden que el peritoneo es una membrana. Entonces, membrana es una mezcla de tejido conjuntivo y tejido epitelial, básicamente. Un tejido de sostén y epitelio. Entonces, el epitelio está conformado por estas células que se llaman células mesoteliales. Estas células mesoteliales permiten la absorción de líquido, intercambio de iones, en fin, ¿ok? Sobre un estroma que es la membrana basal, ¿no? Y en la membrana basal aquí están macrófagos, linfocitos, todo lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, normalmente, esta tendría que ser su distribución, ¿no? Y si se dan cuenta aquí en el gráfico, pues las células mesoteliales pueden ampliar su distancia entre ellas para que pasen líquido, intercambien iones, en fin, ¿ok? Esa es propiedad de las células mesoteliales. Esto es lo normal, ¿no? Y, bueno, la función ya la hemos dicho, fisiología no vamos a ver, entonces, bueno. El problema lo tenemos cuando esto, es decir, este tejido está infiltrado por tumor, ¿ok? Está infiltrado por tumor, tanto en esta parte como en esta otra. Entonces, si tenemos tumor aquí, todas las funciones que han visto se van a ver alteradas, ¿ok? De una u otra manera. Entonces, ¿cuál es la definición de asitis maligna? Dijimos una asitis que tiene líquido peritoneal con células tumorales, ¿ok? El tumor más frecuente que nos produce una asitis maligna es el cáncer de ovario. Ojo, el cáncer de ovario. Mama, endometrio, colon, estómago también produce páncreas, pero ovario siempre es el mismo. Entonces, si por ejemplo yo tengo una asitis, hace un par de semanas, 3 más o menos, vi un paciente con cáncer de cuello, es decir, un cáncer de piso de boca, con metástasis ganglionares, y la señora venía con asitis. ¿Es frecuente eso? No. No, por lo que ven acá no. Entonces, ¿qué tengo que hacerle a esa señora? Investigar, exactamente, hacerle su pared. Vamos a ver ahora aquí. Pero miren, ya la frecuencia me permite ver que una asitis que no sea de estos tumores es muy poco frecuente, ¿okay? Entonces me obliga a estudiar, a descartar que no sea otra cosa, ¿okay? Entonces recuerden, el más frecuente es ovario. Y de todos estos, ovario quizás es el único al que teniendo asitis todavía le puedo proponer un tratamiento curativo. Todos los demás, en todos los demás contextos, es enfermedad metastásica, ¿okay? Si yo tengo mama con carcinomatosis peritoneal y asitis, metastásico. Endometrio, metastásico. Colon, metastásico. Estómago, metastásico. Páncreas, metastásico. Ovario, localmente avanzado, ¿no? Esa es la diferencia. Pero una buena parte de los cánceres de ovario debutan con asitis, para que sepan. Bueno, causas, recuerden, estamos hablando de causas oncológicas.
De 15 a 50% son de origen, aquí está mal, no dice oncológico, es de origen ginecológico, ya, es decir, tumores ginecológicos, sobre todo ovario, es el que más frecuencia tiene de asitis maligna. ¿Okay? En cuanto a grados, grado 1, grado 2, grado 3, no me interesa mucho, y les voy a explicar después por qué, ¿no? Bueno, esto es básicamente que cuando tengo una paciente con asitis, tengo que saber que generalmente hay una presión hidrostática alta, es decir, por alguna razón el líquido se está acumulando ahí y está empujando, ¿no?, al líquido a pasar de la cavidad peritoneal al, el líquido vascular hacia el extravascular, ¿no? Y una baja presión coloidosmótica, es decir, hay pocas proteínas, ¿okay?, en la persona que hacen que arrastre ese líquido hacia afuera, ¿okay? Por eso van a ver que los pacientes, por ejemplo, con cáncer de ovario gástrico, generalmente son un poco desnutridos, tienen pocas proteínas y eso favorece más a que el líquido se vaya de dentro a afuera, ¿okay? Entonces, por eso hay que hacer una historia clínica completa, porque vamos a ver que la asitis va a depender de muchos factores, ¿okay? ¿Por qué se puede producir la asitis en cáncer? Aumento de permeabilidad capilar, está infiltrada por el tumor, sale líquido. Obstrucción linfática, lo mismo, el tumor infiltra los vasos linfáticos. Y aumento de permeabilidad peritoneal, por lo mismo. No hay células mesoteliales, entonces sale directamente el líquido peritoneal. ¿Okay? Cuadro clínico, esto ya saben, vamos a pasar. Esto también ya sabemos, no hay que hacer un examen físico completo. El gold estándar para definir asitis es ecografía o tomografía. Tomografía. Ecografía. Ya, ecografía. Para definir asitis, ecografía. Para definir la causa de la asitis, que es otra cosa, ahí sí podemos pedir una tomografía. ¿Ok? Para ver eso. ¿Qué análisis tenemos que hacerle? Básicamente microscopía, citología, citoquímica, eso no voy a preguntar, pero todo esto se saca de una paracentesis, ¿no?, que tenemos que hacer. A esto vamos a abundar un poquito más. ¿Okay? Bueno, esto es solamente para ver circulación colateral. Y esto vamos a ver, esto es lo que les comentaba, se acuerda de la matidez cambiante, le voy haciendo percusión, se va a un lado o a otro. Doctor, ¿tiene un nombre específico para esta prueba de matidez? Sí, se me ha ido, mira, no conozco poco los ecuanismos. ¿Por qué no lo conozco mucho? Les voy a explicar por qué. Semiología está muy bien que lo aprendan. En la práctica han visto, sospechan de asitis, ¿qué hacen? ¿Qué le hacen? Sospechas de asitis, ¿qué le haces? Directamente. Ecografía. Ecografía. A ver, ecografía. Tú le puedes decir signo de matidez cambiante positivo. ¿Cuánto te has perdido eso? Media hora. ¿No? Entonces, cuando estás con muchos pacientes, ya, matidez a la percusión, ecografía. ¿Vale? Está bien que lo sepan, porque en semiología le van a preguntar. Incluso para algún examen de residencia les preguntan eso. Ya está bien que lo sepan. Pero en la práctica, pidan su ecografía. ¿Okay? Consejo. Bueno, esto por ejemplo es el signo de la oleada. Ustedes han visto, para ustedes es casi imposible hacer este signo. ¿Por qué? Exactamente, necesitas dos exploradores. Generalmente estás haciendo solito tú. Ya, explora al paciente. Y ahora, ¿qué pongo mis manos? No se puede, ¿no? Entonces necesitas otra persona más. Porque correctamente se hace esto, ¿no? El ayudante y el explorador hace esto y deberías sentir una ola en la otra mano. Imposible, ¿no? Necesitas a alguien más que te ayude. Entonces es complicado. Por eso les decía que en la práctica está bien que lo sepan, pero que se queden con que el gold estándar, o sea, lo que yo necesito para definir la asitis es la ecografía. ¿Ok? Más que la tomografía incluso. Bueno, esto ya como les he comentado, esto vamos a pasar un poquito por delante. Puede tener otros signos, signos acompañantes, por ejemplo derrame pleural, puede haber edemas, pero esos no son propiamente o necesariamente acompañantes de la asitis. Puede o no tenerlo. ¿Okay? Muy bien, entonces ven a la paciente, distensión abdominal, matidez a la percusión, le hacen su ecografía y les dice asitis. ¿Okay? La primera vez que viene la señora de asitis, ¿qué haríamos? Ya tienen hasta ahí. La tomografía le piden. Tomografía le dice implantes peritoneales múltiples, nada más. Paracentesis diagnóstica, ¿no? Y si estuviera tensión, terapéutica, ¿no? Las dos cosas a la vez pueden hacer. Ahora, exámenes complementarios antes de hacer una paracentesis. De todo esto que está ahí que hay que hacer, ¿qué es lo más importante? Ahí está hemograma, función renal, hepática, electrolitos, albúminas, tiempos de coagulación, examen de orina. Doctor, Todo ¿crees esto se puede hacer, pero los electrolitos? no. Tiempo de coagulación. ¿Y el otro? Hemograma, por las plaquetas. ¿Okay? Recuerden que la paracentesis es una función.
tiene riesgo de sangrado. Entonces tienes que tener tiempos de coagulación y plaquetas mínimamente adecuados. ¿Ok? Porque si le pegan a un vaso, porque están, la mayor parte de las veces las paracentesis se hacen a ciegas. ¿Ok? Le pegan a un vaso, pues sangra. ¿Ok? Entonces el resto está bien, la albúmina está bien, no digo que no, los electrolitos también, porque voy a usar diuréticos, puede provocar hiponatremia, la albúmina para reponer la citis que estoy sacando, está bien, la función hepática igual, está bien, no está mal, pero lo más importante para hacer una paracentesis, plaquetas, dentro del hemograma, y tiempos de coagulación, que deberíamos pedir para todos. ¿Okay? Bueno, le hacen su laboratorio a la señora que está con una tensión, asitis en tensión, tiempos de coagulación correcto, plaquetas por encima de 150.000, bueno, le hacen su paracentesis. Ahora, ¿cómo tiene que estar la paciente para hacer su paracentesis? No, primero, ¿dónde van a pinchar la paracentesis? ¿Quién sabe? Donde se concentra la mayor cantidad de... Ahora, como te dije, la mayor parte ciegas, entonces, ¿dónde sería? O a ciegos, ahí. Doutor, creio que na linha alba, não? As menos vascularizadas. No. Tiene, además, recuerden que tiene, por ahí tiene arterias también, es medio complicado. El ombligo? No, ya. Hay una, a ver, primero, ¿dónde preferirían hacerle ustedes? ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda, ¿ve? Porque a la derecha está el apéndice, el borde del hígado, puede tener hepatomegalia, más lugar a la derecha. ¿Ok? Izquierda, ¿arriba o abajo? Abajo. Más hacia abajo, ¿verdad? Entonces, lo que han hecho los gastroenterólogos en general es hacer dos referencias anatómicas: espina ilíaca anterosuperior y ombligo. ¿Ok? Se hace una línea, tercio externo, ahí, la punción. ¿Ok? Entonces, cuando el paciente, bueno, como les había comentado, el ultrasonido está bien, abdominales ya tenemos, esto lo vamos a saltar un poquito. Esto vamos a saltar un poquito. Acá, eso es lo que quería ver. Entonces, si hacemos muy cerca de la zona del ombligo, aquí está la arteria epigástrica, entonces le podemos pinchar a esta, no es buena idea. Entonces, ombligo, espina ilíaca anterosuperior, que está aquí, tercio externo. ¿Ok? Tercio externo, ahí lo pueden hacer. ¿Ok? Ese es el lugar. Ahora, si se fijan, esto es una persona delgada, aquí, ¿no? La imagen, la delgadita, como que no da mucho para hacer, ¿no? Pero ¿y si viene así? Si se fijan aquí, por ejemplo, aquí puede medio imprimir el ombligo. Hay gente que no tiene ombligo. Ya le hacen una laparotomía, le quitan todo esto y es bien difícil, ¿no? Entonces a veces sí o sí requieres la ayuda de una ecografía para que te pueda marcar eso. Pero bueno, en general, ombligo, espina ilíaca anterosuperior, que se puede palpar, es súper fácil, una línea tercio externo. ¿Ok? Acá, y ahí se pincha. ¿Está bien puesto el paciente? ¿Quiénes han visto una paracentesis de acá? ¿Nadie? Ya, bueno. Ya, imagínense que viene el paciente aquí, acá. ¿Está bien puesto el paciente? De cúbito supino, mirando de frente, así como estoy yo, camilla, digamos. Tiene que estar inclinado. Exactamente. Vamos a girar un poquito. Obrigado. Bueno, esto ahorita les voy a explicar esta partecita. Espera un poquito, vamos a ver algo mejor que esto. Aquí tengo una imagen. Aquí está, así tiene que estar. ¿Ok? Porque lo van a ladear hacia el lado izquierdo, con una almohadita aquí atrás, aquí todo para que esté cómodo, y el líquido se va a ir hacia este lado. Entonces va a ser mucho más efectiva su paracentesis. Si yo le hago la paracentesis así, recuerden que el líquido se va a distribuir uniformemente en todo el abdomen. Entonces, de este lado no van a sacar nada. Giro un poquito a la izquierda, 40 grados más o menos. El líquido se va a este lado y puede sacar mayor cantidad de líquido. Porque recuerden que la paracentesis es, y heteraclótica me refiero, es paliativa. ¿Okay? Tengo que dejarle mucho tiempo al paciente sin que se vuelva a pinchar otra vez, ¿no? Esta es la posición. Si se fijan, está ladeado a la izquierda para poder hacer eso. Obviamente ya le ha marcado acá, ya le ha marcado dónde va a pinchar. Está un poquito alto a mi gusto, pero bueno, lo debí palpar mejor. Bueno. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esto? Básicamente necesitamos un sistema de drenaje, unas agujas que aquí le dicen angiocatéter, una bocat puede ser, que va a ser como las bránulas para canalizar vías que ustedes han visto. Tiene una parte plástica externa y metálica por dentro. Se ubican, ¿no ven? Entonces, es más o menos así, algo parecido.
guantes y demás cosas, bueno, dependiendo del lugar donde estén, ¿no? A ver, ¿han visto ustedes cualquier tipo de paracentesis puede ser? Pero es lo mínimo que necesitaríamos, ¿no? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está? Aquí teníamos una donde estaba más o menos bien. Bueno, si tenemos a este pacientito, por ejemplo, ¿qué error le dirían acá de este paciente para hacer la paracentesis? Que no está lateralizado. No está lateralizado a la izquierda, está lateralizado a la derecha. Se podría hacer si el ecografista te dice aquí pinchar. Está bien, se puede hacer, con guía ecográfica se puede hacer, pero si lo vas a hacer a ciegas, que se hace en muchos países, les digo, muchas gracias. Les digo, en Europa, donde me he formado, por ejemplo, no pedíamos ecografía directamente a ciegas, porque ahora pinchas, no sale líquido, pues era otra cosa, ahí sí le pides ecografía. ¿Así? ¿Verdad? No crean, no crean. ¿Cuántas paracentesis puede hacer un mismo paciente? Dependiendo, ¿cómo te puedo explicar? Lo que aguantes o todo. Ya, te voy a explicar por qué. Esta es una medida paliativa. ¿Cuál sería el tratamiento para este paciente si fuera tumoral? Quimioterapia, tratamientos para su tumor. Si es un cáncer de ovario, yo tenía una paciente que vino con los implantes peritoneales, todo feo, su ascitis, atención, hicieron su paracentesis, ya teníamos el diagnóstico, quimioterapia, ni una sola paracentesis más. Se operó y la señora está ahorita en controles, tranquilita, ¿no? Entonces ha sido una sola paracentesis. En cambio, tenía otra paciente, mama, quinta línea de quimioterapia, cada 3 semanas, paracentesis. Y las últimas era con guía ecográfica, porque le pinchabas y no salía bien. Entonces el ecografista decía, no, ya está tabicado el abdomen de tantas paracentesis que le hemos hecho. Aquí está la mayor bolsa de líquido, entonces le pinchaban ahí los gastroenterólogos y sacaban líquido. ¿Okay? Entonces va a depender. O sea, de hacer puedes hacer hasta una seriada, pero cada vez que metes la aguja generas una cicatriz en la pared abdominal y puedes generar tabicaciones. Por eso las paracentesis las intentamos hacer solamente cuando sean sintomáticas, ¿no? Si tiene un litrito de líquido, por ejemplo, y no le genera molestias, pues no se la pincho si ya tengo un diagnóstico, ¿no? Pero si tiene una ascitis de, qué sé yo, el ombligo está protruiendo, está disneica, entonces no, las queda aparte. ¿Ok? Más o menos así. Bueno, entonces básicamente colocan todo los campos, sepsia, antisepsia, sepsia, antisepsia, campos, y luego introducen la aguja, ¿no? La mayor parte de las veces te dicen que puedes introducir esta aguja sin necesidad de anestesia. Como yo les había comentado alguna vez, yo sí utilizo anestesia, uno, para que sea más cómodo para el paciente, y segundo, porque habitualmente la aguja es más o menos parecida a la del bocat o del angiocatéter, me permite saber a qué distancia tengo que meter mi aguja de paracentesis. Yo le voy haciendo la anestesia, ustedes saben colocar anestesia, ¿no ve? Aspiras, introduces, aspiras, introduces, aspiras, introduces. Entonces, en el momento que yo estoy poniendo la anestesia y veo líquido amarillo, entonces quiere decir que ha entrado en cavidad peritoneal. Ya sé a qué profundidad más o menos tengo que meter la aguja para no pillarle una víscera. ¿Ya? Entonces, esa es mi forma de hacerlo. Otros no, le meten directamente, que está bien, no digo que está mal, simplemente es por lo que uno siente más cómodo. Entonces, después de esto se introduce, una vez que ves el líquido ascítico, sacas tu jeringuita, si necesitas muestra, la jeringa la llevas con muestras, y esto simplemente lo conectas al drenaje. Y después de conectado al drenaje, lo dejas caer a caída libre. Lo acomodas la agujita. Esto es otro tipo, ¿no? Pero más o menos para que se guíen, acomodas la aguja con una esponjita, con algo para que no se mueva, porque tiene que estar a 90 grados, y lo dejas ahí. Te puedes ir, hacer tu nota de evolución, lo que tú quieras, y eso va a ir entrenando, media hora, 45 minutos, lo que necesite. Vas, vienes a ver, obviamente de vez en cuando, y ves que sigue goteando, entonces regresas otra vez. Cuando deja de gotear, ya deja de traer líquido. Entonces a veces hay gente que le ladea un poquito más para intentar ver si se puede sacar algo más de líquido. Si no, pues ya lo dejas. Quitas, pones un apósito y listo, ya está. ¿Okay? Es un procedimiento bastante sencillo. Hay que estar atentos porque a veces el receptor, el contenedor apenas tiene capacidad para 2 litros. Ya, tenía un compañero que cuando ha llegado un charco de este líquido acítico en el piso, pues claro, lo ha dejado ahí y ha sacado 5 litros y su contenedor apenas tenía de 2. Entonces hay que estar mirando eso. Nada más. La única
digamos, complicación así inmediata. Hasta porque también si el contenedor se llena y no hay cómo se escapa el líquido, si hace presión no va más allá. Generalmente no pasa eso, porque habitualmente cuando ya sale casi toda la cantidad de líquido es muy difícil por gravedad, porque tú vas a colocar, el paciente está acá y el líquido está abajo. Por gravedad es difícil que retorne otra vez, ¿ya? No es como el pulmón, por ejemplo, que sí tiene una actividad que sí puede introducir algo de aire o lo que sea a la cavidad peritoneal. Aquí no, es más complicado. ¿Qué complicaciones le verían a este procedimiento? Ustedes saber, antes de empezar. O después, perdón, después de haber terminado. ¿Qué complicaciones podrían esperar? Ya infección puede ser, no has tenido una buena técnica, o a veces Alguna perforación. perforación, sí, efectivamente. Puede tener hipoaminemia. Hipoalbuminemia también, porque estás quitando proteínas del líquido, si es verdad, ya. Porque recuerden, aquí están los intestinos, le puedes pegar si no calculas bien cómo es tu introducción. Por eso, siempre que ustedes metan cualquier cosa a cualquier parte del cuerpo, aspiren. ¿Okay? La regla de siempre: sangra, retiren. ¿Ya? Y vuelven a pinchar a otro lado. Pero bueno, es eso. La hipoalbuminemia también, como dice su compañero, está retirando proteínas. Recuerden que es un oxidado, tiene un montón de proteínas aquí. Por esa razón, si sale más de 5 litros, ¿qué hay que hacer? Reponer. Reponer, exactamente. Reponerle con albúmina. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra complicación más hay? Perforación, después. Se pega No, es difícil, no, difícil, es muy, muy difícil que hagas eso. Es que pones una agujita de galleta, es muy complicado hacer eso. Inclusive sepsis. Sepsis ya puede ser, si se infecta, puede sobrevenir una peritonitis bacteriana, ya, ¿qué más? Sangrado, ¿ok? A veces justo en el lugar donde tú estás está un implante peritoneal, ¡pam!, le pegas ahí, entonces comienza a sangrar, entonces complicación rara, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar. No tiene muchas complicaciones, la verdad, generalmente se va bastante bien, ¿ok? Lo más difícil es cuando es un abdomen que ya ha requerido muchas paracentesis, ahí sí es más complicado, es fácil pegarle un asa intestinal. Tu compañero que ha hablado le ha puesto influis cuando ha sacado marrón, ¿no? Entonces, perito cirujano, tantas más complicado, ¿no? Ahí tiene que entrar el quirófano. Depende. A veces se aplastonan, o sea, recuerden que es una agujita de apenas 1 milímetro, 2 milímetros de grosor, entonces eso a veces incluso cuando le perfora la visera, hay cirujanos, o sea, tú le estás sacando, sacas la aguja y eso a veces se aplastrona solo, entonces no necesita sí o sí una revisión quirúrgica, ¿no? Pero ya es una cosa que te pone en la cabeza, ¿no? Mejor no hacerlo con cuidado. Bueno, entonces es bastante agradecida el paciente, además si es una ascitis, atención, deberá agradecer los 2 o 3 días que esté aliviado a ti, ¿no? Porque le has aliviado la disnea, dolor y demás cosas, ¿no? Problemas, cuando generalmente no funciona muy bien la paracentesis, pacientes que tú puedes hacer una paracentesis, le sacas 5 litros y en 3 días se vuelven a formar otros 5 litros, ¿ya? Cuando tenemos edemas periféricos, hipoalbuminemias o metástasis hepáticas. Quiere decir que el paciente no está haciendo un buen manejo de proteínas ni líquidos. Entonces, por más líquido que tú saques, probablemente se va a volver a llenar otra vez, ¿no? ¿La ascitis tumoral es la única causa de ascitis? No. Por eso, generalmente es bueno que siempre saquen citoquímica y citológicos de sus muestras de paracentesis, siempre. Aunque no siempre se hace, pero debería ser siempre, para que corrobores que lo que estás sacando sea un exudado, ¿no? Tenemos una paciente con, les repito, cáncer de cuello, de piso de boca, con ascitis, y hacen la paracentesis trasudado. Cabeza cuello con ascitis no es muy frecuente. Cuando se hace el estudio, cirrosis hepática. O sea, la pobre señora tenía parte de su cáncer, una cirrosis, y la causa de su ascitis era una cirrosis, no su tumor. Diuréticos, ya mejorado la señora, ya nos pueden mandar a casa, ¿no? Entonces, por eso, siempre hagan su citoquímico, ¿no? Si tiene ascitis por tipo trasudado, se puede asociar diuréticos. Ascitis que es exudado, tumoral, ¿le damos diurético? A veces sí. Y a veces sí, porque no tenemos otros tratamientos más que ofrecer al paciente, pues a veces le damos diurético. ¿Ok? ¿Qué puede hacerse? Y como comentaba su compañero, a veces se puede hacer paracentesis seriales, ¿no? En caso de que fuera muy sintomático el paciente. Esto nada, esto vamos a pasar, factores de riesgo, esto vamos a ver, ya, esto vamos a ir a síntomas paraneoplásicos. Para explicar síntomas paraneoplásicos, les voy a explicar un caso clínico que
hemos tenido hace poquito en la cara, el año pasado. Bueno, le voy a explicar. Esta paciente era una paciente que tenía un síndrome cerebeloso. ¿Qué es síndrome cerebeloso? ¿Se acuerdan alguien? Síndrome cerebeloso. ¿Qué tiene el síndrome cerebeloso? ¿Qué se llamaría? ¿Ataxia? Disderococinesia, ¿no ves? Dismetría, todo lo que sea. Recuerden, ¿no? Ataxia, está bien, pérdida de equilibrio está bien, tienes razón, me equivoco yo. Es pérdida de equilibrio, porque no tiene nombre. Ya, desequilibrio, digamos, ¿ya? ¿Ok? Ataxia, ¿qué es ataxia? Movimientos descoordinados, ¿no ves? Dismetría. Exactamente, yo quiero agarrar este marcador y mi mano se va allá adentro, entonces, disderococinesia. Capacidad de realizar movimentos simétricos. Sí, exactamente, no hay movimientos finos, ¿ok? Todo esto controlado por el cerebro. Entonces, la señora tenía todo esto, ¿ok? Entonces, ahí va el neurólogo, ¿y qué haría el neurólogo con esta paciente? ¿Qué le pediría? ¿Cómo podemos? Muy bien, resonancia. ¿Por qué la resonancia? Fosa posterior no se ve muy bien con tomografía, ni siquiera la contrastada, ¿ok? La mejor es la resonancia. Entonces, le ha pedido resonancia. Bueno, TAC le ha pedido también, pero el TAC ha salido negativo y la resonancia negativa. Nada en cerebro. Entonces le ha hecho una punción lumbar, negativo también. Le ha hecho electroencefalograma, todo le ha hecho, todo negativo. ¿Ya? Entonces, como no tiene neurólogo, no sé qué otras cosas más se puede pedir. Yo me he quedado con eso. Pero bueno, la señora seguía con eso y después comienza a presentar ascitis. ¿Ya? Entonces, todo esto, más síndrome cerebeloso, más ascitis. Entonces, le han hecho todo el estudio que les he comentado, ¿no? Paracentesis, y en la ecografía dice masas anexiales bilaterales, ¿ya? E implantes peritoneales. Implantes peritoneales. Entonces, estamos hablando de carcinomatosis peritoneal, ¿no? Carcinomatosis peritoneal. Le hacen la paracentesis y efectivamente era tumoral de células malignas. Y el cirujano le ha hecho una biopsia del anexo, de los implantes peritoneales, y ha salido carcinoma seroso de ovario. ¿Ya? En estadio clínico 3C no había metástasis hepáticas, pulmonares, o sea, se podía dar un tratamiento todavía radical. ¿Ok? Entonces le hemos hecho esquema de quimioterapia, no les voy a detallar bien el esquema porque no va al caso. Quimioterapia, y la idea era hacer entre 3 a 6 ciclos y después cirugía, ¿no? Cirugía de intervalo para poder resecar la lesión. Eso se llama neoadjuvancia, ¿no? ¿Han visto cuánto hemos avanzado en todo este semestre? ¿Ya? Neoadjuvancia, entonces cirugía. Esto estaba ahí, ¿no? Y lo curioso es de que a medida de que hemos ido haciendo los ciclos de quimioterapia, la señora comenzó a mejorar de su síndrome cerebeloso. Menos ataxia, menos disderococinesia, ya podía caminar sola, antes no podía caminar, tenía que ser, alguien tenía que estar llevándole, después en los tercero o cuarto me dijo, no, doctor, ya puedo caminar sola. ¿Por qué creen? Eso quiero saber. Ya me quieres saber. Pero a ver, teorías, ¿qué puede pasar? Doutor, o problema é se a paciente habla com alguém, se alguém que tiene algum problema neurológico le va a buscar por eso después. No, o sea, yo me he enterado de esto cuando ha venido acá. A partir de aquí me he enterado de esto. Ah, Solamente al hacer la investigación, cuando he hecho la historia clínica, me dicen, no, firme aquí su consentimiento. Y por todo lado, entonces, ¿qué me ha pasado? No, tengo todo esto. Revisando si tengo un síndrome cerebeloso, ¿no? Entonces, obviamente no me vienen a buscar por eso, ¿no? El neurólogo le estaba tratando, estaba viendo, pero yo le he visto a partir de acá, ¿no? Tiene un seroso de ovario. Mira esta parte, le dije, no tiene que ocuparse su neurólogo. ¿Qué será? Pero ela tenía el síndrome cerebral. Todavía sigue teniendo. Yo le he visto con su biopsia, con todo esto acá. Obviamente le he pedido sus tomografías y demás, pero lo tenía acá. Pero curiosamente cuando he empezado el tratamiento ha ido mejorando su síndrome cerebeloso. ¿Por qué creen ustedes ahora? Que el carcinoma tenía algún efecto en los síntomas de...
Ya, por ahí vamos. Del síndrome cerebral. Está bien, ya. Bueno, les voy a comentar. ¿Ustedes se acuerdan de la segunda clase que hemos tenido acerca de tercera clase, perdón, que se llama carcinogénesis? Hablamos de los mecanismos o los sellos del cáncer. Y hay un fenómeno que se llamaba escape inmunitario, ¿verdad? O escape inmunológico. ¿Se acuerdan que les comenté, verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la célula tumoral, ¿ok? Esta célula tumoral es reconocida, vamos a ver los colores de marcador para que un poquito más claro, es reconocida por células inmunitarias, vamos a decir, por linfocitos, ¿ok? Por linfocitos. Los linfocitos la reconocen a esta célula, que es anormal, y ¿qué le provocan? Señales de apoptosis, exactamente, apoptosis, ¿no? Y si no quiere morirse, entonces llaman a células citotóxicas que vienen y la destruyen. No son mecanismos. Pero imagínate que esta célula tumoral dice, no me quiero morir, ¿ya? Como a nadie, ¿no? Le gusta morirse, tampoco quiero morir. ¿Qué manera tengo de engañar a este linfocito? Pues me voy a disfrazar de músculo, ¿ok? Entonces voy a poner, por decir un nombre, ¿no? Actina 16, digamos, por decir su nombre, que es específico de músculo. Pues viene la célula inmunitaria y dice, tú eres un tumor. No, yo soy una célula muscular. Y le muestra esta proteína. Y el linfocito se queda medio aturdido y dice, no me puedo atacar. A ver, lo dejo. Ese es el escape inmunitario. ¿Okay? Entonces puede poner células de músculo, puede poner células de tejido óseo, puede utilizar proteínas de tejido muscular, tejido óseo y de tejido cerebeloso. ¿Ok? Entonces pone proteínas del cerebelo, ¿ya? Y la célula linfocitaria pues no la reconoce. Pero, como tenemos de todo, hay alguna de estas linfocitos, algún linfocito que es mucho más inteligente que el anterior, entonces dice, no me engañes, aunque tengas las proteínas del cerebelo, tienes otras proteínas que me dicen que eres un tumor, entonces vas a morir. Y le da anticuerpos contra esta proteína. Estos anticuerpos atacan al receptor del cerebelo, viajan por la circulación y van al cerebelo de mi paciente y le generan. Eso es un síndrome paraneoplásico. El cerebelo no está infiltrado por el tumor, no tiene metástasis tumorales, pero sufre de manera indirecta el ataque inmunitario y genera todos los síntomas. Entonces, el síndrome cerebroso del paciente era por el carcinoma. Exactamente, pero el carcinoma no estaba haciendo metástasis sobre el cerebelo. Sí. Ojo, eso es lo importante. Por eso, el neurólogo le podía haber hecho tomografías, biopsias y nunca hubiese encontrado nada. Sí. ¿Qué hubiese encontrado si hubiese hecho una punción lumbar específica para estos anticuerpos? Que se puede hacer en algunos países. Por ejemplo, para cáncer de pulmón, anti-YO, anti-HU, son anticuerpos que ya se conocen, que atacan al sistema nervioso, son anticuerpos antineuronales. Se puede hacer. En Bolivia no tenemos eso. ¿Okay? Por eso digo, hubiese hecho biopsias, nunca hubiese encontrado nada. ¿Okay? Esto es un ejemplo, solamente un ejemplo, del síndrome paraneoplásico. ¿Okay? Entonces, obviamente es un mecanismo un poco complejo y vamos a ver después que la evolución tampoco, o sea, esto que he visto ha sido buena suerte de la paciente en realidad, ¿ya? ¿Y le ha ido bien? Le ha ido bien a la paciente. Entonces, los síndromes paraneoplásicos son síntomas, signos clínicos derivados del tumor maligno primario, pero lo más importante es la palabra indirecta, ¿ya? Mecanismos no solamente pueden ser anticuerpos, pueden ser hormonas, citocinas, en fin, muchos tipos de mecanismos. El más frecuente son anticuerpos, es el más frecuente, ¿okay? Pero no es el exclusivo. Entonces, esa es la palabra que quiero que acuerden, no están directamente relacionados, son complicaciones indirectas. No hay infiltración tumoral, no hay compresión tumoral, no hay metástasis. Son anticuerpos, citocinas, en fin, son compuestos o mecanismos indirectos. ¿Okay? Esto que les he mostrado es un ejemplo de un síndrome neoplásico o paraneoplásico neurológico, pero
También pueden haber, por ejemplo, dermatológicos. Imagínense los anticuerpos contra proteínas de la piel. Entonces pueden generar, por ejemplo, cambios de coloración como esta, que es la acantosis nigricans que le llaman. Hay una parte que es más oscurita que otras. ¿Ok? Ese es, por ejemplo, un ejemplo de dermatológicas. Pueden ser hematológicos. Si ustedes han visto laboratorios de enfermos terminales, en la última etapa de la enfermedad comienzan a tener 30.000 leucos, 40.000 leucos, 50.000 leucos, y tú les haces PCR, procalcitonina, hemocultivos, y todo negativo, sin fiebre el paciente, pero de repente comienzan a tener elevación de neutrófilos. Ese es un síndrome paraneoplásico. Lo mismo, los anticuerpos van a la médula ósea y estimulan la generación de neutrófilos. ¿Okay? Otro paraneoplásico también. Pueden atacar también a las células musculares, dermatológicos, generar dermatomiositis, polimiositis, en este caso cuando van destruyendo, ¿no?, las proteínas de las fibras musculares, por ejemplo. También puede pasar vasculitis cuando atacan a los vasos sanguíneos, osteopatía hipertrófica también, y como les dije, los neurológicos son los más frecuentes, ¿okay? O por lo menos los que más se conocen, ¿no? Los más frecuentes: pulmonares, timomas, células plasmáticas, y ginecológicos como el cáncer de ovario, como el que les he contado de mi paciente, ¿no? Y la clave de estos son los anticuerpos antineuronales, ¿okay? Anticuerpos antineuronales, anticerebelosos, anticerebrales, tal, ¿no? Y que los puede encontrar en líquidos cefalorraquídeos si los buscan. ¿Qué tratamiento le darían ustedes conociendo esto? Tratamento com câncer também. Ya, le voy a dar un principio. Lamentablemente, como el sistema inmunológico a veces funciona por retroalimentación positiva, muchas veces yo puedo eliminar el tumor, pero el linfocito B de memoria sigue ahí y sigue generando anticuerpos a toda su vida, ¿no? ¿Y el antígeno va a persistir? Sí, a esta paciente le puedo quitar los ovarios, pero va a continuar con su cerebelo. Entonces hay pacientes que pueden seguir generando anticuerpos, aunque le hayas quitado el tumor primario. Esta, por eso digo que ha tenido bastante suerte, porque yo creo que hemos empezado muy rápido y no le ha dado el tiempo para que se perpetúe esta reacción inmunológica, ¿no? Y esta paciente ha mejorado de su síndrome cerebeloso, ¿okay? Pero no siempre es así. Pero bueno, fuera de eso, ¿qué otra cosa más podríamos hacer? Inmunosupresores. Inmunosupresores, efectivamente. Corticoides, azatioprina, son tratamientos por lo menos utilizados, ¿no? Como hemos dicho, corticosteroides, inmunosupresores, lo mismo, disminuyen la actividad de los linfocitos y pueden en algunos casos mejorar el de la ataxia. Ahora, en los síndromes paraneoplásicos, la macana es de que ustedes pueden darle el mejor tratamiento oncológico, quitan el tumor y, como les dije, los linfocitos B quedan y siguen produciendo anticuerpos. ¿Ok? Entonces, un poco irregular su respuesta. Y finalmente, para terminar, toxicidad. Básicamente es decir, muchos tipos de toxicidad. A veces la toxicidad incluso es más importante que la de un tumor. Esquema FOLFIRINOX modificado de cáncer de páncreas, su estudio pivotal tenía una mortalidad del 2 a 3%. Es decir, 2 a 3 pacientes de cada 100 se morían por la quimioterapia, no por el tumor, por las complicaciones de la quimioterapia. Ya que muchas veces el tratamiento citotóxico puede ser realmente difícil de manejar. ¿Okay? Y hay distintos tipos de toxicidad, solamente se van a recordar los que les estoy marcando. ¿Okay? Ejemplo, toxicidad inmediata, de horas a días. Hace ratito me llamó una paciente y me dice: doctor, le han puesto su quimioterapia y ha sido salir del hospital y ha comenzado a vomitar. Vomita todo el tiempo. Toxicidad inmediata, ¿okay? De horas a días. Paciente con cáncer de próstata, docetaxel, me dice: doctor, después del segundo ciclo, en una semana, 2 o 3 semanitas, se me ha comenzado a caer el pelo. Alopecia. Toxicidad precoz. Semanas, generalmente 10 semanas. Paciente con cáncer de pulmón, vamos a ponerle un microcítico estadio clínico 4, esquema cisplatino y topósido, el cisplatino. Me dice: doctor, estoy mucho mejor, respiro mucho mejor, no tengo cansancio, por tomografía también el tumor está mejorando.
Pero después del quinto ciclo, que sería más o menos el tercer, cuarto mes, ya no escucho bien, doctor. No escucho bien. Ototoxicidad por el platino, toxicidad retardada. ¿Ok? Cáncer de mama, estadio clínico 2, paciente de 40 años, T2N2MC, alto riesgo de recaída, le tengo que dar tratamiento con antraciclinas y taxanos, le doy doxorubicina, ciclofosfamida más paclitaxel. Tolera excelentemente el tratamiento. 10 años después, 30.000 leucocitos. 30.000 leucocitos. Le hacemos una tomografía, no hay evidencia de enfermedad, solamente hay aumento de los ganglios de manera difusa, le hacen biopsia y linfoma. 4 años después, 5 años después. Toxicidad tardía. ¿Okay? Entonces, cada una de estas pueden ser tardía, son toxicidades que pueden ocurrir. Por ejemplo, si me viene un paciente, doctor, ayer me he puesto mi quimioterapia, he ido con el urólogo y me ha dicho que no tengo espermatozoides en mi recuento. ¿Culpa de la quimioterapia? No. ¿Okay? En un día no va a pasar eso. Tiene que pasar meses o semanas por lo menos. No es culpa de la quimioterapia. Ahora viene, por ejemplo, y me dice, doctor, me he puesto la quimioterapia y a los 10 días tengo llagas en la boca. ¿Puede entrar dentro del rango? Sí, ¿no? Mucositis, días a semanas, 10 días, puede entrar. Toxicidad precoz. Para eso me sirve un poco la clasificación. Por eso a mí si viene, por ejemplo, un paciente, doctor, me he puesto mi docetaxel ayer y se me ha caído completamente el pelo, no es otra cosa. Mío no es, ¿ya? Pues tendrá que valorar el dermatólogo o lo que sea, pero esto no es de la quimioterapia. ¿Ahí? Básicamente para eso no sirve. Pero lo que les he marcado es lo más importante. ¿No? La fiebre, por ejemplo, la fiebre es inmediata, lo mismo, horas, días, no puede ser más. Si yo le pongo una quimioterapia y me viene, qué sé yo, un mes, la última quimioterapia de mi esquema, y viene 2 meses después y me dice, doctor, estoy con fiebre, ¿será culpa de la quimioterapia? No. Les digo, parece chistoso, pero a veces vienen pacientes con cáncer de colon de hace, qué sé yo, 5 años de revisiones y la urgencia le ingresa oncología, neutropenia febril, sospecha. No es lo nuestro. ¿No? Bueno, no solamente hay eso, hay diferentes tipos de toxicidad. Hay pacientes que se les pueden caer los dientes con la quimioterapia, se les cae el pelo, pueden fistulizarse, no dormir, aumentarles la presión. Solamente eso está hablando de la quimioterapia, porque la toxicidad de terapia dirigida también puede ser importante, ¿no? Esta, por ejemplo, es toxicidad, un ejemplo nada más de la toxicidad de terapia dirigida. Por eso los oncólogos se nos dice que tenemos que actualizarlos constantemente. Porque si viene un paciente y me dice, por ejemplo, doctor, yo estoy, vamos a ver aquí un ejemplo, sí, con el sunitinib, vamos a ver. Doctor, estoy tomando sunitinib, ¿ya? Con cáncer renal, estadio clínico 4, y me han dicho que tengo que operarme de la vesícula. ¿Puedo operarme? Claro, no hay problema. El cirujano le opera y esa herida nunca se cierra. ¿Por qué? Porque el sunitinib es un antiangiogénico, riesgo de hemorragias, ¿ok? Y además de fístulas, que no está aquí. Entonces, al haberle hecho la cirugía, esto va a seguir sangrando hasta que pase el efecto del antiangiogénico, ¿ok? Entonces, yo como soy oncólogo digo, no señor, tiene que esperar mínimamente unas 4 a 6 semanas para hacerse una cirugía electiva. Y aún haciéndose la cirugía, hay riesgo de que eso no cicatrice bien, ¿no? Entonces, por eso tenemos que actualizarnos en fármacos y saber, tener experiencia en eso, ¿no? Toda la toxicidad es mala. Vamos a ver. Este es un caso que sí he tenido. Paciente con cáncer de pulmón, estadio clínico 4, ALK positivo. Les había dicho que los pacientes con ALK positivo tienen cáncer de pulmón, estoy hablando. Cáncer de pulmón. Viven con quimioterapia aproximadamente unos 12 a 14 meses. Estos ALK positivo, con una terapia que es en pastillas, pueden vivir más de 50 meses siendo metastásicos. Imagínense la diferencia, casi más de 4 años. ¿Ya? Paciente que he visto con alectinib, con ALK positivo, le empiezo alectinib, que es su terapia blanco dirigida, y al mes me dice, doctor, estoy comenzando a toser y no paro. Pero no es de mi cáncer, porque no es la tos igual que la tos de antes, ¿no?
y le hice una tomografía y tenía esto, infiltrados intersticiales. Este tumor, este fármaco en menos del 1% de los pacientes puede provocar fibrosis pulmonar, para hacer la ciencia. Y justo a esta paciente le ha tratado fibrosis pulmonar. Y después ha tenido complicaciones de su fibrosis pulmonar. He tenido que retirar la medicación, pero pues, al mes nada más tengo que empezar. Entonces tengo que estar atento a eso. La terapia dirigida tiene efectos adversos, se llaman igual, pero la quimioterapia también. Paciente con cáncer de mama con caprecitabina. Ya caprecitabina es un fármaco para hacer una fluoropyrimidina, ¿no? Pero para hacerlo sencilla la cosa, se puede acumular en las palmas y en las plantas de los pies, ¿no? Palmas de los pies, plantas de las palmas de las manos, plantas de los pies. Bueno, básicamente es. Se acumula y puede generar erosiones en la piel, inflamación, descamación, y esto se le llama síndrome de mano-piel, que han debido ver en algunos pacientes. Las manos están súper oscuras, ¿no ve? Y algunos con llagas, ¿no? Tanto así que a veces el paciente no puede ni manipular objetos, ¿ok? Su nombre es eritrodestesia palmoplantar, que nosotros llamamos síndrome de mano-pie para resumir, por caprecitabina. La toxicidad nos puede obligar a suspender un fármaco o por lo menos a disminuir la dosis. Le baja la dosis y ha sido más tolerable, ¿ok? Hay pocas veces que la toxicidad sí nos pone contentos, ¿ok? Este es un paciente con cáncer de pulmón, ¿okay? Cáncer de pulmón. Esta vez tiene una mutación que se llama GFR. Estos pacientes viven más o menos más de 25 meses aproximadamente antes con este fármaco llamado erlotinib, cuando tiene esta mutación. Este paciente tenía esta mutación, ¿ok? Entonces, viene el paciente y dice, doctor, he comenzado a tomar sus pastillas, apenas llevo 2 semanas y me han salido un montón de granos aquí en el pecho y en la cara. Un montón, como acné, así tal cual el acné en el pecho y en la cara. Él está triste y yo estoy feliz. ¿Por qué cree? Porque está haciendo efecto. En este caso, el fármacos como el erlotinib y el cetuximab se ha demostrado de que este tipo de toxicidad está relacionado con respuesta. Cuando le salen granos, pocas palabras, quiere decir que su tumor está disminuyendo. No se sabe por qué todavía, no hay un mecanismo claro. Pero en estos 2 fármacos en específico, sí yo veo esta toxicidad, pero digo que va a haber una buena respuesta con el paciente. Entonces sí o sí se da esta reabsorto. Sí o sí. No. Por eso si no le da, es que probablemente no está haciendo efecto el fármaco. O por lo menos no está haciendo tan buena respuesta, mínimamente. E doutor, para que seja buena esta resposta, a partir de más o menos cuánto tiempo después? Esto es rápido, 2 semanas ya comienzan a aparecer los, sí, pero es veloz. O sea, y a veces, por ejemplo, en Europa teníamos tanto paciente que no los podíamos controlar las 2 semanas, le controlamos al mes, entonces llegaban al mes lleno de granos, lleno de granos. Entonces, qué bien, el paciente te miraba con una cara, no, pero tú estás alegre porque estás respondiendo al tumor. ¿Okay? Pero esto solamente se da en estos 2 fármacos, de momento. Bueno, hay más, pero este es un ejemplo, ¿no? Cetuximab, erlotinib. Cetuximab es para pacientes con Carlas nativo y erlotinib para GFR mutado. Pero, pues, es para que vean, ¿ok? Entonces, la toxicidad de los fármacos no siempre es mala, hay algunos casitos que son buenos, ¿no? Y algo que no les he puesto acá es las toxicidades a veces que pueden ser potencialmente mortales, ¿no? Como en el caso de la inmunoterapia. La inmunoterapia puede agravar su efecto. ¿Qué hace la inmunoterapia? Quita el freno del sistema inmunitario. Le quito el freno del sistema inmunitario, ¿qué puede ocasionar? Infección. No. O sea, el sistema inmunitario está frenado por el tumor. Yo le quito ese freno. Entonces el sistema inmunitario va a Hipersensibilidad. ¿Qué va a ocasionar? Va a ser una reacción Autoinmunes. Todas las autoinmunes que ustedes conozcan. Miocarditis, pericarditis, ileitis, colitis, pancreatitis, hepatitis, todas autoinmunes. ¿Ok? Es el problema de la inmunoterapia. ¿Ok? Bueno, no se ha acabado, chicos. Así que nada, todo para su final.